Sin duda, los acontecimientos celebrados en la batalla de las Termópilas constituyen uno de los hitos de nuestra primigenia civilización occidental. En dicho paso se pusieron en solfa los mejores valores de los europeos, de los griegos por entonces considerados potencia esencial, cultura esencial del mapa del viejo continente. En la batalla de las Termópilas, aquel grupo reducido de griegos a cuyo frente estaba Leónidas I de Esparta, pues dio buena medida de lo que sería el futuro. Y desde luego que los vencidos fueron los griegos, pero los persas tenían mucho que decir, no en vano eran el imperio más colosal que habían visto los tiempos hasta entonces. Jerjes recibió una tremenda lección, no aprendió de lo que sufrió su padre 10 años antes en la batalla de Maratón, su padre Darío, y gracias a las Termópilas y a lo que vino después en batallas como Platea y Salamina, Grecia consiguió su libertad, consiguió al fin librarse de la amenaza meda. Pero retrocedamos un poquito más en la cronología humana y vamos a ubicarnos en el siglo XI a.C. En dicho tiempo, los dorios, uno de los eternos pueblos griegos, tomó posesión de Lacedemonia. En la actualidad, esa región llamada Laconia apenas tiene 3.500 kilómetros cuadrados, y a fe que era un territorio difícil y de escasa población. Aún así, los dorios se implantaron, sometidos siempre a la hostilidad de las tribus locales, a la rigurosidad climática y a la sensación de verse amenazados de forma constante por todos los que les rodeaban. De ese modo, los dorios crearon un sentimiento, un espíritu de grupo que les haría prevalecer ante cualquier peligro externo. Fue la forja, sin duda, de la idiosincrasia espartana. Por eso los espartanos fueron herederos de aquellos dorios. Lacedemonia es un territorio sometido a la defensa de un valle, el valle del río Eurotas, a unos 32 kilómetros y medio del mar, pero un valle de muy fácil defensa, de gran parapeto para sus moradores. No en vano, los espartanos siempre dijeron, ufanos y algo soberbios acaso, que sus ciudades espartanas se podían defender sin muros, pues controlando los pasos del Eurotas era más que suficiente para que Esparta siguiera libre. Cabe comentar que Esparta era una agrupación de 5 pueblos, con casas muy austeras de adobe y paja y algunos edificios públicos. Su población nunca fue numerosa, y aún menos debido a las estrictas medidas que se adoptaban en torno a los discapacitados. La máxima altura de aquel valle del Eurotas era el monte Teigeto, y los espartanos tenían por costumbre, por terrible y fatídica costumbre, arrojar desde las alturas del Teigeto a todos aquellos considerados incapaces, imperfectos. De esa guisa, discapacitados físicos y psíquicos eran eliminados sistemáticamente. Eso contribuyó, está claro, a la merma de la población, amén de las numerosas bajas contraídas siempre en los cuantiosos conflictos bélicos que libraba Esparta. Cuando Roma tomó definitivamente Esparta en 146 a.C., justo cuando se libraban combates en Hispania contra las tropas de Viriato, pues en ese tiempo Esparta cayó casi sin oposición porque apenas quedaba gente para defenderla. Tal era la rigurosidad a la que eran sometidas las gentes de Esparta. Y es que vivían en permanente contacto con la guerra. La contienda era su leitmotiv, el lema, lo que les impulsaba a seguir un año más, un mes más, un día más, un minuto más. Y en consecuencia se preparaban desde bien pequeños. En Esparta existían 3 clases sociales. Por un lado, los homoi, los iguales, los ciudadanos libres que podían pertenecer al ejército, a las instituciones públicas, a las acciones de gobierno para Esparta.
Por otro lado estaba una especie de burguesía o de clase media conformada por ciudadanos de tribus o de ciudades asimiladas por Esparta, prisioneros de guerra que quedaban en libertad con la única condición de no tomar las armas jamás. Y finalmente estaban los ilotas, los esclavos, los que siempre llevaban la peor parte. Como digo, nunca fueron numerosos los espartanos. En el siglo VII a.C. se pudo constatar un número de 9.000 hoplitas. Los hoplitas eran los guerreros de la época, la infantería de la época. Pues esos 9.000 integraban el ejército de Esparta. En el siglo V, centuria en la que se dio el combate de las Termópilas, el ejército espartano apenas llegaba a los 8.000 efectivos. Un siglo más tarde no eran más de 3.600. Y así hasta su disolución total en el siglo II a.C. Pero ¿cómo se preparaban para la guerra los espartanos? Digamos que desde su nacimiento, si el niño era sano, si el niño era perfecto, pues a este niño se le permitía deambular libre por las calles de las ciudades espartanas. Un tiempo infantil que apenas duraba 6 años. Pues cuando cumplían los 7 ya pertenecían de forma indisoluble al ejército de Esparta. Desde los 7 años eran movilizados. Y existían diversos estadios, diversas graduaciones para estos jóvenes muchachos que se entrenaban para la guerra. Entre los 8 y 11 años eran considerados chiquillos o lobeznos. Grupos de jovenzuelos dirigidos por sus mayores. De los 12 a los 15 años de edad se les conocía como muchachos. Y de los 16 a los 20 eran llamados irenes, en diferentes grados, efebo de primer grado, de segundo, de tercero y de cuarto, pues a los 20 años de edad el espartano ya se le podía considerar suficientemente preparado para integrarse en el ejército de su ciudad. Y aquí viene el dato llamativo. Desde esos 20 años de edad hasta los 60 no dejaban de formar parte de ese ejército. 40 años unidos a la milicia. Valga como ejemplo que esa rigurosidad llegaba a tal extremo que al espartano, al soldado espartano, no se le permitía el matrimonio hasta que no hubiese cumplido los 30 años de edad. Solo entonces se podía desposar con una joven de la ciudad. Una vez cumplidos los 60 se les liberaba, se les licenciaba y de esa forma podían formar parte del Senado o ser pedónomos, esto es, instructores de los muchachos o de los lobeznos, o asumir otras funciones civiles. Pero ya veis que desde los 20 hasta los 60 los espartanos varones eran ante todo hoplitas, guerreros sacrificados en pos de la defensa de su ciudad. El adiestramiento era terrible. Desde los 7 años los niños eran agrupados, dormían en estancias colectivas con lúgubres camas, escasas camas con lechos de caña, unas mantas muy ásperas y duras, tal y como pretendían los pedónomos para sus educandos. Querían que fuesen de esa misma condición. Se les preparaba para lo peor, para una hostilidad inevitable, para luchar, para sufrir, para sacrificarse. Se les daba una alimentación insuficiente para que ellos se buscasen la vida, para que se las ingeniasen a fin de conseguir comida. Pero si se les pillaba robando en las granjas circundantes a las ciudades de Esparta, eran sometidos a durísimos castigos físicos. En la práctica, cada muchacho, cada lobezno, cada irene, era azotado a diario para que se curtiese, para que supiese cómo era el dolor, para que se preparase para morir si era necesario. Las condiciones de vida eran muy exigentes y algunos muchachos no lo soportaban. Entonces eran arrojados desde el monte Teigeto o morían en el intento.
Al fin, con 20 años de edad cumplidos, llegaba el momento más duro para un hoplita espartano que lo quisiera ser. Y este era el de la caza del hombre por el hombre, la critia, las famosas critias espartanas. Consistían en cazar hilotas, esclavos, así como suena. Al hilota se le daba una oportunidad de ser libre. Si conseguía escapar, pues podía ser libre. Pero casi siempre los aspirantes a hoplitas daban caza a sus presas y mataban a sus hilotas. Era el momento de asumir el rango de hoplita. Había matado, había tenido su baño de sangre. El hoplita era abrazado por sus compañeros y ya podía formar parte del ejército. Un ejército que, como antes mencionábamos, no era muy numeroso. En los tiempos de las Termópilas eran apenas unos 8.000 efectivos que se distribuían en divisiones. La unidad táctica esencial del ejército espartano era el logos. El logos estaba liderado por un logodas y bueno, pues este hombre, que en la actualidad en el ejército griego vendría a ser un capitán, mandaba 100 hombres, 2 compañías, cada compañía tenía 50 hombres, 50 hoplitas, y estas 2 se agrupaban en un logos. Finalmente, 6 logos formaban una división. El equivalente a un batallón de la actualidad. Esa era la forma de combatir, de guerrear de los hoplitas, los cuales estaban sumamente instruidos en el manejo de las armas de la época. Ellos, por ejemplo, tenían lanzas larguísimas procedentes del fresno que usaban con absoluta eficacia, pero también la espada, una terrible espada cortante, pesadísima, o sus escudos inmensos, redondos. Y es el escudo también motivo de un ritual que se daba en Esparta antes de que los hoplitas partieran al combate. Se cuenta que las madres orgullosas, al ver a sus hijos armados, preparados para la guerra, entregaban el escudo de guerra a sus vástagos con una frase: volverás a Esparta con esto o sobre esto. De esa manera indicaban a su hijo que solo podrían regresar a su ciudad natal con honor. Y eso suponía volver portando el escudo tras la victoria o encima del escudo, muerto por el enemigo. Solo se podía regresar con gloria. En el siglo VI a.C., Esparta adoptaba de forma definitiva la monarquía. En ese tiempo, otras ciudades como Atenas, Tebas, pues habían ya empezado o habían iniciado su avance hacia la democracia. En cambio, Esparta quiso ser monárquica. La diarquía era el uso más habitual. 2 reyes, uno destinado a la administración civil, a las cosas de la ciudad, y otro a la guerra. Leónidas I se encontraba en semejante condición. Era el rey encargado de guerrear, de defender a Esparta con las armas. En ese siglo VI, como digo, pues el Licurgo ocupó un lugar preeminente en la sociedad espartana. Él dicen que fue el que confirió a Esparta su idiosincrasia, su constitución, su forma de entender la existencia. Licurgo es un personaje que nos entrega la historia rodeado por la bruma y es difícil precisar su ubicación exacta y si realmente existió, aunque algunos dicen, los más, que sí, que Licurgo existió y que fue casi el padre fundador de la patria espartana. Pero ahora centrémonos en nuestro protagonista de nuestros pasajes de la historia, Leónidas I, perteneciente al linaje de los Ágidas. Se casó con Gorgo, una princesa bellísima, y por ese motivo alcanzó la jefatura, alcanzó el trono de Esparta en 491 a.C. Él había nacido en el último tercio del siglo VI, por tanto era un joven aguerrido e instruido, como antes hemos dicho, en el rigor más absoluto. Un hombre sano, de mente lúcida y dispuesto a llevar las directrices, las leyes de Esparta hasta las últimas consecuencias y a dar sentido a su vida en un combate peculiar, singular, como jamás antes había visto. Bien parece que las Termópilas fueron diseñadas para mayor gloria de Leónidas y sus hombres. Nos encontramos en el siglo V a.C. Las guerras médicas
fueron sangrientas, absolutamente virulentas, y acabaron con la vida de miles, cientos de miles de soldados en uno y otro bando, pues el imperio persa se expandía sin casi oposición por entonces, y desde Anatolia amenazaba seriamente la península helena. En 491, Darío, el gran Darío, intentó la invasión de Grecia, pero fue rechazado tras la gran batalla de Maratón, aquella en la que Filipides, el soldado Filipides, corrió sin cesar 42 kilómetros 195 metros, inaugurando una disciplina olímpica, la maratón. Pero es que la noticia era tan alegre, habían vencido los griegos y eso había que comunicarlo en Atenas. Y precisamente esos 42 kilómetros 195 metros era la distancia entre las llanuras de Maratón y Atenas. Los persas volvieron con la mirada baja y muy humillados. Siempre se comentó que Darío había subestimado el poder bélico de los griegos y que no había llevado una expedición punitiva lo suficientemente contundente para ese fin, para someter a los griegos, para anexionarse Grecia de una vez por todas. Darío regresó a su tierra derrotado, pero su hijo iba a tomar muy buena nota. En 485 ocupó el trono. Jerjes, el gran Jerjes, quería pasar a la historia como el que sometió a Grecia. Y en consecuencia se dispuso a pertrechar un ejército como jamás se había visto. Hoy en día los investigadores no se ponen de acuerdo en la estimación de cifras. Los más conservadores apuntan unos 240.000 hombres en torno a Jerjes. Los más optimistas elevan ese dato hasta los 2 millones. En todo caso, no es descabellado pensar que en torno al 1.000.000 de soldados de procedencia multinacional, porque el imperio persa así lo mantenía, venían soldados de cualquier región, de cualquier provincia, y era tan extenso el imperio que, bueno, era una miscelánea muy homogénea de gentes las que conformaban el ejército. Pero entre ellos destacaba una tropa de élite, gente muy especial, guardias que juraban lealtad hasta la muerte a su emperador. Eran los inmortales, los mejores soldados de Persia. Ellos encabezaban la vanguardia del ejército medo. Los orientales no estaban dispuestos a dejar pasar su oportunidad, y no sin esfuerzo, pues cruzar el Bósforo, los Dardanelos, puso muchas bajas para los persas, pero al fin pusieron pie en Grecia. Avanzaron sobre Macedonia, después giraron y amenazaron directamente a toda la extensión helena. ¿Qué habían hecho los griegos hasta entonces? En el año 481 se reunieron los griegos. Era un congreso panhelénico celebrado en Corinto, donde se habló de la gravedad del momento. En aquellos años los griegos estaban desunidos, como siempre, enfrentados en guerras fratricidas, guerras tremendas, sangrientas, que lo único que provocaban era la merma constante de la población, pero al fin determinaron unirse ante la amenaza extranjera. Solo Atenas y Esparta ofrecieron la totalidad de sus ejércitos. Otras ciudades como Tespia o Tebas ofrecieron lo que pudieron, lo que contaban, lo que buenamente tenían. En total, los griegos lograron agrupar unos 7.000 hombres. Algunos elevan la cifra a unos 10.000, pero digamos que 7.000 fueron los que se pusieron bajo el mando de Leónidas I, convertido en comandante de semejante grupo. Por tanto, un año antes de la invasión persa, los griegos ya estaban preparados en la medida de sus posibilidades. Pues bien, es cierto que 7.000 soldados iban a tener la situación muy difícil, muy complicada, ante el rodillo de la mejor maquinaria bélica de la época. Más de 240.000 hombres con máquinas de guerra, con animales de combate, con tropas bien escogidas, incluso griegos, pues entre los hombres de Jerjes estaban griegos del exilio, griegos que no habían tenido buena fortuna en su tierra natal y que se habían alistado como mercenarios en el ejército multinacional de los persas. Ahí estaba Demarato, un antiguo rey de Esparta que ahora era buen asesor en la invasión y conquista de Grecia. Jerjes consultaba con frecuencia a Demarato, y este le dio informes muy valiosos sobre el potencial bélico de los espartanos.
Le dijo que en ese momento había 8.000 soldados en torno a Esparta y que seguramente acudirían en tropel como uno solo a la defensa de Grecia. Leónidas, consciente de lo que se le venía encima, decidió optar por la estrategia de la defensa. Permanecer a la defensiva e intentar contener a los persas todo lo posible hasta que los griegos se organizasen mejor y pudiesen dar batalla en el interior del país. Buscó un lugar adecuado para semejante propósito y lo encontró a 160 kilómetros al noroeste de Atenas. Era el paso de las Termópilas. Un estrecho pasillo entre los acantilados erizados y el mar, que en algunos puntos apenas tenía 15 metros de anchura. Era un lugar idóneo para la defensa de los griegos. Y Leónidas ordenó a sus hombres que encaminasen sus pasos hacia las Termópilas. Allí llegaron en verano de 480 a.C., justo unas semanas antes de que lo hicieran los persas. La misión de Leónidas y sus hombres era la de aguantar, la de sostener los envites, aguantar las embestidas de los persas todo lo posible, hasta que Grecia se pudiese pertrechar, hasta que Grecia pudiese lanzar una contraofensiva. Leónidas tenía muy claro cuál era su objetivo, y posicionó a sus 7.000 hombres en el paso de las Termópilas. Siempre se ha dicho que Leónidas fue al combate con 300 espartanos. Esto no es así, como luego contaremos. Pero aquellos 7.000 griegos habían tomado la iniciativa y se habían posicionado tras un muro antiguo construido por los tesalianos para defenderse de los ataques focenses, sus eternos enemigos, los fócidos. Había llegado el momento de la lucha. Nos encontramos a finales de julio de 480. Leónidas pasa revista a sus hombres y les encuentra absolutamente motivados. Saben por qué están allí y saben qué puede ocurrir con sus vidas. Leónidas decide clavar la bandera de Esparta y por ende de Grecia en aquel lugar, en las Termópilas. Solo hay un inconveniente, y es que a pesar de poder defender muy bien con 7.000 hombres aquel estrecho pasillo, existen caminos circundantes a las Termópilas que pueden poner en peligro la retaguardia de los griegos. Por ejemplo, un camino ignorado por los persas que circundaba el monte Oetas, el monte más importante de la zona, y ese camino, que sí era conocido por Leónidas, pues el rey espartano quiso protegerlo y a tal fin dispuso una guardia focense con pocos hombres pero suficientes para advertir si los persas descubrían al fin el sendero. Llegó el momento fundamental. Jerjes se puso frente a los griegos y esperó 4 días a que estos se retirasen. Tras entender que no se iban a retirar, ordenó un fulminante y primer ataque. Para su sorpresa, la vanguardia persa fue rechazada. Los griegos estaban determinados a resistir hasta el fin. Durante 3 días, los persas fueron rechazados, dejando en el campo de batalla más de 20.000 muertos. Jerjes no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Pero, en medio de la zozobra persa, llegó una feliz noticia, y es que una patrulla de exploradores había contactado con un traidor de los griegos. Este les ofreció, previo pago de una gran bolsa de oro, el conocimiento, el paso franco por el sendero del monte Oetas. Los griegos al fin estaban perdidos. Los persas solo tendrían que rodear el monte, atacar por la retaguardia y machacar a los supervivientes. Leónidas supo que los persas conocían aquel sendero porque un soldado focense logró escapar y se lo comunicó. Y aquí es donde llega la gran decisión, el gran momento. Leónidas ordena al grueso de su ejército que regrese a Grecia para presentar batalla allí.
pero que él se quedará con un reducido, escogido grupo dispuesto a morir, dispuesto a sostener combate todo lo posible. Y así escogió a 300 espartanos, solo aquellos que dejasen descendencia en su ciudad. Solo así no se destrozarían familias enteras. Así que los 300 que se escogieron habían dejado a su familia, habían dejado el linaje en Esparta y eligieron quedarse en torno a su jefe. También 700 tespianos se incorporaron voluntarios al esfuerzo y 400 tebanos forzados por el propio Leónidas. En consecuencia, 1400 griegos se iban a enfrentar a los persas en ese desesperado y prostero intento de contenerles. Jerjes ofreció la rendición, dijo que si se rendían los espartanos les tratarían bien, pero Leónidas lo negó, no quiso rendirse. Uno de los hombres leales a Jerjes dijo: cubriremos el cielo con nuestras flechas. Un espartano llamado Diócenes dijo: mejor así, a Esparta le gusta combatir en las sombras. Esa misma noche, Leónidas lanzó una famosa proclama que pasó a la historia. Dijo: griegos, mañana cenaremos con Hades en el infierno. A la mañana siguiente no quiso esperar más y él mismo encabezó un ataque desesperado contra los atónitos persas. A su orden, los más de 1000 griegos saltaron el muro y se lanzaron al ataque. Leónidas fue el primero o de los primeros en morir. Sus hombres formaron en torno a él para evitar que su cadáver fuese despedazado por los enemigos. Durante minutos las escenas macabras se sucedieron, las lanzas griegas se partían por momentos, las espadas se mellaban por el excesivo uso, las flechas cubrieron el campo de batalla. Al fin, más de 1000 griegos sembraron con sus cuerpos yertos el campo de batalla de las Termópilas. Jerjes superó aquel pequeño obstáculo, pero preguntó a Demaratos: dime, ¿hay más como estos? Y Demaratos, asintiendo, dijo: otros 8000 al menos. Aquel verano fue calentito. Tras la batalla, celebrada el 11 de agosto de 480 a.C., llegaron otras como Salamina o Platea. El desastre fue total para los orientales y tuvieron que regresar, como lo habían hecho 10 años antes, a sus tierras. Las guerras médicas quedaban finiquitadas. Y la memoria de Leónidas ensalzada hasta la gloria. Hoy en día se levanta un monumento en el paso de las Termópilas donde figura el siguiente lema: extranjero, ve a Esparta y dile que aquí yacemos por cumplir sus leyes. Un hecho épico, un hecho mítico que bueno, fue uno de los hitos de la incipiente civilización occidental y que aún hoy en día recordamos con películas como Los 300, el célebre cómic de Frank Miller que ha llegado a las pantallas. Pero hoy hemos recordado en los pasajes de la historia la fidedigna memoria de aquellos hombres, de aquellos tespianos, tebanos y espartanos que ofrecieron sus vidas en el muy lejano paso de las Termópilas.